Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un book tag que vi recientemente en la comunidad de BookTube y que me gustó muchísimo. Y el book tag se llama el book tag de Mafalda y fue creado por los canales de La Pecera de Raquel y El Búho Entre Libros. Les dejo el link de los dos videos que hicieron aquí abajo por si les interesa ir a verlos. Y bueno, les cuento que como muchos de ustedes supongo que saben, desgraciadamente el autor de esta tira cómica, conocido como Kino, falleció recientemente y como una especie de conmemoración y de pues apreciación a su trabajo y sobre todo a esta tira cómica que lo distinguió y que lo hizo famoso alrededor del mundo, pues estos booktubers decidieron hacer una serie de preguntas relacionadas con 10 de los personajes o de los temas más importantes en Mafalda y pues relacionarlos con libros. Así que sin mucho más preámbulos vamos a ir directamente a estas 10 preguntas porque pues Mafalda es una historia fenomenal y ojalá que tengan la oportunidad de leerla. La primera consigna de este book tag, como no podría ser de otra manera, es Mafalda y es mencionar un libro protagonizado por una mujer feminista. Debo decir que me costó un poco de trabajo porque, como muchos de ustedes saben, el feminismo es muy amplio y hay muchas perspectivas y muchas cuestiones, entonces no sabía muy bien a quién mencionar y quise mencionarles un libro que no es muy conocido y que a mí me parece muy bueno, que se llama El núcleo del sol de Johanna Sinisalo. De este libro ya tengo una reseña y también fue mi libro favorito del año 2018, si no me falla la memoria. Y se lo recomiendo bastante. Es una historia situada en un mundo distópico en el cual las mujeres desde muy pequeñas son separadas dependiendo de como sus habilidades o sus ideas y en sí sobre todo su comportamiento. Y en este mundo las mujeres pues tienen como que cumplir con un estándar de belleza y de en sí comportamiento que es para el beneficio de los hombres. Y nuestra protagonista es una mujer que no cae en este molde, sin embargo actúa como si fuera una de las otras, pero en realidad no lo es. Y el libro, además de esto, pues aborda muchas otras temáticas sobre la familia, sobre el amor, sobre en sí, pues cómo vivir libre en un mundo que no te permite ciertas libertades. Y es un libro que vale muchísimo la pena. Y otro libro que también les quiero mencionar, que me parece muy apto para este book tag, porque también es una tira cómica, es el de The Dicks to Watch For, o en español le pusieron Unas boyas de cuidado, de Alison Bechdel. Alison Bechdel es una autora muy conocida, sobre todo por su test Bechdel, que consiste en que analicemos a las obras dependiendo de si cumplen con tres características. Una es que haya mínimo dos mujeres en la historia, que esas dos mujeres hablen entre ellas y que el tema de conversación mínimo en alguna ocasión no tenga que ver con los hombres o con sus relaciones con los hombres. Y es un test que parece muy sencillo, pero nos vamos a dar cuenta que muchas de las obras de la literatura no cumplen con él. Y bueno, en este libro en particular es una tira cómica en la cual pues nos hablan de muchas mujeres y casi todas ellas son lesbianas y es un libro súper interesante con unas mujeres muy fuertes, muy feministas, que también pues, se preocupan mucho por el medio ambiente, por el bienestar social, por la política y es una historia muy entretenida. Si les interesa leer un cómic así con muchas cuestiones políticas y sociales como Mafalda, pues también creo que este es un libro perfecto. La segunda consigna es Raquel o la madre y es un libro escrito por una mujer y protagonizado por una madre. Aquí yo les voy a mencionar dos. El primero de ellos es 10 mujeres de Marcela Serrano. Como pueden ver por el título, este es un libro que nos narra la historia de 10 mujeres y cada una de ellas tiene como una especie de capítulo en la cual nos habla de su vida. A pesar de que no todas son madres, creo que la mitad o más o menos como la mitad son madres y nos cuentan la experiencia de la maternidad. Y algo que me gusta mucho de este libro es que nos permite ver cómo se vive la maternidad desde distintas perspectivas y también cómo es que viven mujeres de distintas clases sociales, de distintos estratos económicos, de distintas religiones, formas de pensar, etcétera. Entonces me parece un libro muy muy bueno y se lo recomiendo bastante. Y otro libro que también creo que va muy bueno para esta consigna es el de Pequeños Fuegos por Donde Sea, de Celeste NG. Este libro tiene como muchas temáticas, pero creo yo que una de las principales, si no es que la principal, es el tema de la maternidad. Y a pesar de que creo que la protagonista no es necesariamente la madre, las madres de esta historia tienen un papel muy importante y hay tres o cuatro mujeres que nos hablan de su experiencia como madres y como mujeres que desean ser madres. Entonces me parece también un libro con una perspectiva muy interesante y con una historia y una pluma exquisita. La consigna número 3 es Susanita y es mencionar un libro ahora sí sobre la maternidad. Pues yo me fui única y exclusivamente con Pequeñas Mentiras de Liane Moriarty.
Esta autora y esta historia a mí me parecen de verdad fenomenales. Es una historia que nos habla de muchísimas perspectivas y parece también como un thriller y una especie de misterio, pero es una historia que habla muchísimo de las madres. Tenemos a tres mujeres que son las protagonistas, todas ellas son madres y se encuentran en distintas situaciones, tanto familiares como profesionales y económicas, y se hacen amigas y nos cuentan un poco las dificultades a las que se enfrentan siendo madres. Una es una madre soltera, otra es una madre que está pasando por ciertas complicaciones en su relación de pareja, y la otra es otra madre que también pues tiene dos hijos de diversas edades, y una está como que en esta etapa de rebelión y el otro pues como que no sabe muy bien pues qué onda. Entonces es una historia muy interesante, de verdad. Es un libro que a mí me encantó, que se lo recomiendo muchísimo, y si quieren ver muchas perspectivas de la maternidad, este es un libro perfecto. La pregunta número 4 es el mundo, que en Mafalda generalmente ella hace referencia a este como globo terráqueo que representa el mundo y que siempre es algo por lo que ella está preocupada. Y por esto la consigna es un libro que consideras que todo el mundo debería de leer. Yo personalmente soy de la premisa y de la idea de que no hay un libro que todo el mundo tenga que leer, pero sí recientemente leí un libro que sí siento que todo el mundo debería leer, y es el libro de Los lenguajes del amor de Gary Chapman. Ya sé que suena como una selección muy rara, pero a inicios de año leí este libro y la verdad es que siento que es un libro muy útil, que nos da una perspectiva y unos consejos que me parecen de verdad muy prácticos y muy necesarios en el mundo. A pesar de que el libro está muy enfocado en la cuestión de pareja, que me parece sumamente importante, creo que este libro se podría emplear para cualquier tipo de relación que tengamos con otra persona. Pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, amigos e incluso gente que conozcamos por el trabajo, por nuestro vecindario, por la comunidad, por lo que ustedes quieran. Y este libro nos enseña a cómo demostrar el amor y a cómo también reconocerlo cuando nos está siendo entregado. Y me parece un tema de verdad muy, muy importante, porque yo siento que en este mundo y en sí, pues en general en la vida de la humanidad, siempre hemos tenido esta cuestión de que queremos ser amados, pero no sabemos cómo detectarlo y cómo demostrar el amor. Y este libro te da unas pautas muy claras de cómo es que lo podemos identificar, cómo es que podemos también personalizarlo para que la persona que amemos en realidad se sienta amada y que podamos cumplir con este prometido. Entonces me parece un libro de verdad espectacular, está muy bien escrito, es muy corto y siento que nos ayudaría muchísimo a mejorar las relaciones, que contribuiría a pues tener unas mejores relaciones y mejores vidas, y por eso definitivamente creo que es un libro que todo mundo debería de leer. Otro libro que también quiero mencionar es el de Wonder de R.J. Palacio. Este libro trata una temática bastante distinta, pero también es cómo podemos aceptar a personas que parecen no caer en la norma y cómo debemos de fijarnos más en el interior que en el exterior. Y es un libro que me parece muy, muy bonito. En sus inicios es un poco cruel y es un poco triste, pero el final es muy, muy bonito y de verdad es un libro que yo también le recomiendo bastante. La consigna número 5 es Felipe, y es un libro que te enseñó a empatizar con un colectivo o con una situación de personas que están más desfavorecidas. Y aquí yo les voy a mencionar dos libros que sí fueron muy claves para mí. El primero de ellos se llama Lies We Tell Ourselves, o algo así como Mentiras que nos decimos a nosotros mismos, de Robin Tiley. Este es un libro del cual ya les hablé, tengo una reseña y también les he hablado de él en un booktag que les dejo aquí abajo, creo que es el del día y la noche. Y este libro a mí me impactó muchísimo porque, a pesar de que yo ya había leído libros sobre la comunidad LGBT, nunca había como que entendido también la complejidad a la que se enfrentan las personas que se dan cuenta que son parte de este colectivo y que son gays o lesbianas, o pues que tienen una orientación sexual que no es la norma o la aceptada por la sociedad, o como quieran llamarlo. Y en este libro entendí el conflicto no solo con el exterior, sino el conflicto interior que siente alguien cuando está pasando por este reconocimiento y por esta situación. Y es un libro que de plano me enseñó a hacer algo y a levantar la voz cuando alguien diga comentarios hirientes o feos a este grupo, porque sí, ya como que lo hacía y todo, pero a veces me quedaba callada, y después de leer este libro sí trato de pues usar mi voz para hacerle ver a la gente que es importante que tengamos mucho cuidado con lo que decimos y que en realidad valoremos a todas las personas independientemente de su orientación sexual o no. Y creo que no debería de haber ningún tipo de discriminación, porque no sabemos el daño psicológico que hacemos cuando pues
hacemos estos comentarios y hay niños que nos están escuchando y que después cuando ellos se dan cuenta que tienen sentimientos por una persona de su mismo sexo, pues entran en un conflicto psicológico muy fuerte que creo que este libro ejemplifica muy bien y creo que es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad de crear una pues cultura y una sociedad que apoya a todas las personas y que de verdad los hagamos sentir bien y no hacerlos sentir mal por amar a alguien, que al final es una de las cosas más hermosas que tenemos en el mundo. Y el otro libro que les quiero mencionar es Esclavas del Poder de Lidia Cacho. Este es un libro sumamente fuerte que nos habla de la trata de personas y sobre todo la trata de mujeres y de niñas. Y es un libro que nos presenta una realidad que uno quisiera que no existiera y que uno no quisiera conocer, pero desgraciadamente es una realidad que existe y que tenemos que pues enfrentar y ver qué es lo que podemos hacer desde nuestra pequeña trinchera para ver si podemos ayudar a pues evitar esto, porque los casos que se demuestran aquí son de verdad horribles y yo creo que todos quisiéramos que eso pues se erradicara completamente. Entonces ese libro de verdad me ayudó mucho a empatizar con todas las personas que pasan por estas situaciones y en sí pues las complejidades a las que nos enfrentamos al tratar de erradicar esta pues gran problemática y la trata de personas, ¿no? Que es mucho más que solo la oferta y demanda, pero hay muchas cuestiones económicas, políticas, sociales y tradicionales que tenemos que cambiar y creo que ahí sí podemos hacer bastante desde nuestras trincheras. La consigna número 6 es Guille y es un libro para adultos protagonizado por niños. Y bueno, yo aquí voy a hacer un poco de trampa, no les voy a decir un libro que es para adultos, de hecho les voy a mencionar dos libros que son para niños, pero que yo creo que el autor hace guiños a los adultos y por eso creo que aplican. Y es el libro de Matilda y también el libro de Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl. Estos dos libros a mí me encantan, los dos tienen reseña en el canal por si les interesa ir a verlas, sobre todo la de Matilda es una de mis reseñas favoritas. Y estos dos libros son protagonizados por niños y son historias para niños, pero en realidad creo que tienen un trasfondo mucho más allá y a veces en algunos comentarios o en algunas cuestiones sobre ambientación o situaciones que se presentan, uno puede ver que Roald Dahl estaba también hablando a los adultos y también estaba haciendo una crítica social muy fuerte al status quo, a la situación económica, a las problemáticas que hay en el mundo. Entonces me parecen dos libros muy buenos que se pueden leer rápido, son muy entretenidos, son muy buenos y también son para adultos. La consigna número 7 es Padre y es un libro que tenga un gran padre literario y aquí también les voy a mencionar dos. El primero de ellos es Flip de Wendelin van Branen, un libro que me encanta y que siento que tiene uno de los mejores padres de la literatura. Nuestra protagonista tiene una situación ahí media complicada, tanto en su vida como personal, como así, y el padre siempre está ahí para apoyarla, siempre trata de, pues, ayudarla, de apoyarla en lo que se necesite, de darle alas, de estar ahí, y no solo para ella, sino también para los hermanos, y me parece una persona así como muy, muy buena y me encanta. Y otro que iba a poner también, pero como no es una cuestión literaria de ficción, sino más es una persona de carne y hueso, que fue una persona que existió en la vida real, es el de El olvido que seremos de Héctor Facholina, que es un libro que me encantó y que nos narra la historia del autor y también la vida de su padre. Y fue un hombre que hizo cosas maravillosas y que en realidad creo que también tuvo una muy buena forma de criar a su hijo, entonces también es un libro que les quería mencionar y que les recomiendo mucho si les interesa saber más sobre Colombia y en sí sobre cómo es la crianza en Latinoamérica. Me parece un libro excelente. La consigna número 8 es Libertad y es un libro que te dejó reflexionando después de leerlo y nuevamente les voy a mencionar dos porque pues, es mi book tag y yo hago lo que se me dé mi gana, ¿verdad? Y el primero es La mano izquierda de la oscuridad por Úrsula K. Le Guin. Este es un libro que recuerdo que leí y en sus inicios como que no me encantó y hubo momentos en donde lo quise dejar, pero cuando lo terminé pasaron unas semanas y me quedé pensando mucho en algunas de las temáticas que se abordan en este libro, desde la cuestión de la religión, la crianza de los niños y también si debe de recaer más en familias o en una especie de comunidad. Y también otra temática muy importante en este libro es en sí, pues, cómo tratamos a las personas que son extranjeras y cómo nos adecuamos a una cultura distinta. Y es un libro que de verdad les recomiendo muchísimo, tiene muchos temas para pensar y es una muy buena obra.
Y pues también les comento que tengo una sección que se llama libros que me dejaron pensando, y ahí tengo otros libros que también me dejaron ahí reflexionando por mucho tiempo. Y otro libro que les quiero mencionar también es el de Voces de Chernobyl por Svetlana Alexievich. Este fue un libro que a mí me impactó muchísimo. Cuando lo leí se quedó conmigo y hasta la fecha todavía pienso en mucho de lo que se menciona en este libro. Son las historias de muchas personas que nos cuentan cómo fue la situación después de esta explosión en Chernobyl, desde pues unos días después de la explosión hasta ya años y décadas después. Y la perspectiva que nos dan estas personas es algo que vale muchísimo la pena, desde qué es lo que hacemos, cómo lidiamos con los demás, cómo podemos trabajar y encontrar un sentido después de la desgracia, la tragedia, las evacuaciones, hasta también cómo es que lidiamos con los animales, con la flora, con la fauna, con el ambiente, y qué es lo que podemos hacer para pues encontrar cierta sintonía y cierta forma de unificarnos con los demás. Y también un tema muy importante es hasta qué punto vamos a llevar a la tecnología y cuáles son los riesgos de estos, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, también se lo recomiendo ampliamente y ojalá que lo lean. Es un libro difícil, pero es un libro que definitivamente vale la pena. La consigna número 9 es Miguelito y es mencionar un libro de fantasía. Y aquí les voy a mencionar dos series. La primera es una que no les he mencionado últimamente, que es la serie de Eragon o El legado de Christopher Paolini. Es una de mis series favoritas y pues sí, si tengo que hablar de fantasía, definitivamente les recomiendo esa serie. Y otra serie que también me gusta mucho es una que se llama Monster of Men o Los Monstruos del Hombre, que creo que no la acabaron de traducir en español, pero es una historia también muy muy buena que tiene una fantasía como ligera, pero vale bastante la pena. Y ya para terminar, la última pregunta es Manolo y es mencionar un libro que transcurre en una tienda, y aquí yo les quiero mencionar uno que se lleva a cabo parcialmente en una librería y es el libro de Las mil y una historias de A.J. Friki. Este es un libro que su protagonista es el dueño de una librería y en la parte de arriba él tiene su casa, entonces constantemente está yendo pues a la librería o a su casa o así. Y es un libro que me encantó porque nos cuenta la historia de un hombre que de repente tiene que tomar una decisión que va a cambiar radicalmente su vida, y a partir de ahí pues la historia se desenvuelve para una forma pues muy graciosa, entretenida, bonita, y también es un libro que hace muchas referencias a los libros, entonces se los recomiendo bastante. Y bueno, ese fue el book tag. Me encantaría que me digan ustedes qué opinan al respecto, si concuerdan o no. Les dejo todas las preguntas aquí abajo por si les interesa contestarlas. Y también en esta ocasión sí quiero taggear gente, así que bueno, para empezar quiero taggear a Nora de Interior 403, que yo sé que siempre está buscando book tags y creo que este podría gustarle. También quiero taggear a Emir del canal de Emir Andrés. Yo creo que a él también le va a gustar mucho este book tag. Y ya para finalizar quiero taggear a Dina del canal de Dina Ultra, que no sé si ya lo he hecho, pero creo que este book tag también podría gustarle. Y bueno, esas fueron las preguntas, ese fue el book tag. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gusta Mafalda, cuéntenme cuál es alguna de sus viñetas favoritas. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y sin mucho más, nos vemos pronto. Bye.